Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Empiezo por expresar mi agradecimiento por la invitación a participar en estas interesantes primeras jornadas sobre diversidad religiosa en Granada, que están organizadas por la Asociación de Andalucía para la UNESCO y que personalizo en el profesor José Ferrer. Hubiera querido acompañarles personalmente, pero una caída me ha provocado una fractura vertebral y me lo ha impedido. Por eso, recordando aquel texto del Génesis, parirás con dolor, pues yo tengo que aplicármelo a mí mismo en este momento y decir, hablarás y darás la conferencia con dolor, pero siempre un dolor muy aliviado por su acogida generosa, por la amistad que mantengo con muchas y muchos de todas y todos ustedes. Pero, sin embargo, no he querido faltar a mi compromiso de participación. Por eso lo hago pues a través de esta moderna y actualizada forma de comunicación a distancia, pero la distancia no impide estar en sintonía y muy cerca de todas y todos ustedes, conferenciantes, panelistas de mesas redondas y personas participantes en las jornadas. El tema que me han propuesto ha sido el de avance de los fundamentalismos y la respuesta del diálogo interreligioso e intercultural. Y voy a dividir la exposición en tres partes y una conclusión. En la primera me voy a referir a la primera parte del título, que es el avance de los fundamentalismos hoy, intentando hacer una caracterización del fenómeno, mejor hablemos de los fundamentalismos en plural. La segunda va a ser una transición que va a intentar demostrar cómo ni los fundamentalismos, ni las guerras de religiones, ni los conflictos de civilizaciones constituyen la ley de la historia. Y la tercera parte sería la respuesta de razones para el diálogo interreligioso e intercultural. Terminaré con una conclusión que será un texto de uno de los grandes filósofos y místicos musulmanes españoles, Ibn Arabi. Recordarán sin duda ninguna cómo comienza el manifiesto comunista. Un fantasma recorre Europa, el comunismo. Bueno, pues yo creo que remedando ese comienzo, bien podríamos decir hoy que un fantasma recorre el mundo, que son los fundamentalismos. Pero más que un fantasma, se trata de un, yo lo llamaría huracán, ¿no?, que convierte el diálogo de culturas en choque de civilizaciones, los encuentros interreligiosos en guerras de religiones, convierte en imposible misión la convivencia, impone una dialéctica contraria totalmente a las religiones y a las culturas, que es la dialéctica amigo-enemigo en las relaciones personales y de manera especial en las relaciones entre los pueblos, y cuando los fundamentalismos desembocan en terrorismo, lo que hacen es destruir el tejido de la vida. Y como les decía al principio, es mejor hablar de fundamentalismos en plural, ya que son muchos, actúan en alianza y tienen una profunda complicidad. En el caso político, una complicidad para destruir la democracia, y en el caso religioso, para destruir los valores originarios de los fundadores y fundadoras de las religiones. En realidad, el fenómeno fundamentalista
se produce o tiene lugar en sistemas rígidos de creencias religiosas que se sustentan a su vez en textos revelados, en definiciones dogmáticas y en magisterios infalibles. Se producen de manera especial en las religiones monoteístas, aunque no tienen por qué ser estas o no tienen por qué desembocar en fundamentalismo, ¿no? ¿Cómo se construye este fenómeno en las religiones monoteístas de manera especial? Primero, se defiende la existencia de un solo y único Dios verdadero. Pero además, este Dios verdadero no es solo verdadero para las religiones monoteístas, sino que es verdadero a nivel universal. Es decir, que tiene ese proyecto de salvación y de condenación no solo para sus fieles y creyentes, sino para toda la humanidad. En segundo lugar, este Dios, que tiene estas características, revela su voluntad a un profeta que por lo general es una persona individual que se considera el representante legítimo de la divinidad y de su voluntad. Este profeta, en tercer lugar, escribe la revelación que ha recibido de Dios en un texto sagrado. Y ese texto sagrado es considerado palabra de Dios. Claro, al tener como autor a Dios, las personas religiosas fundamentalistas, es decir, quienes son personas creyentes que no admiten la interpretación, consideran que ese libro sagrado dice verdad en todos los campos y en todos los terrenos, en el filosófico, el histórico, el científico, el geográfico, y es por tanto un texto inerrante que dice siempre y en todos los campos y terrenos la verdad. Claro, lo que, lo que da lugar a esta inerrancia en todos los terrenos es precisamente a numerosos conflictos con las diferentes áreas de conocimientos y de saberes, y de manera muy especial en los conflictos con la ciencia. En el caso del cristianismo, esos conflictos se producen a partir del momento de la Inquisición, en el que, partiendo de una lectura literal de los textos de la Biblia hebrea y de la Biblia cristiana, pues se va a considerar que cualquier avance de la ciencia que esté en contra de esos textos, pues es considerado herético, ¿no? Claro, el término fundamentalista tiende a aplicarse a personas creyentes de estas religiones monoteístas, pero a personas, por ejemplo, en el caso del judaísmo, a personas ultraortodoxas, en el caso del Islam, a musulmanes integristas, o también llamados fundamentalistas, y en el caso del cristianismo, a personas creyentes tradicionalistas. No es difícil para un estudioso, incluso para personas que se mueven en el ámbito de las religiones en diálogo con la sociedad y con los nuevos climas culturales, no es difícil identificar a las personas fundamentalistas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen unas características muy peculiares que enseguida las identifican, ¿no? Que yo las resumiría en las siguientes, sin dar mucha explicación por la falta de tiempo de la que dispongo. La primera característica es la ausencia de la hermenéutica y la lectura literal de los textos sagrados. Es decir, el único sentido que tienen esos textos es el que emana y se deduce del propio texto literal. Y por tanto, no se admite una interpretación
no se admite una hermenéutica. Si el texto sagrado dice que Dios crea el mundo en 6 días, pues el fundamentalista va a entender que esos 6 días se corresponden con periodos de las 6 periodos de la historia y que en esos 6 días Dios crea el mundo tal y como, por ejemplo, lo define el Génesis, ¿no? La segunda característica, igualmente importante, de los fundamentalismos religiosos es la imagen patriarcal de Dios. El Dios varón, el Dios creado a imagen y semejanza del varón, no de la mujer, y ahí sí que hay una lectura totalmente patriarcal del texto, por ejemplo, de la Biblia hebrea, que dice que hombre y mujer son creados por Dios a su imagen y semejanza. En este caso, no. Los fundamentalistas consideran que Dios es varón y que la representación de la divinidad tiene que tenerla el varón, ¿no? ¿Y eso qué implica? Implica el reconocimiento de la inferioridad de las mujeres y a veces, o incluso con mucha frecuencia, de manera directa o indirecta, la justificación de la violencia contra las mujeres. Y eso se va a fundamentar en los textos sagrados. Por otra parte, claro, se va a considerar en esta misma línea que la masculinidad sagrada es el referente del humano y de los valores morales a partir de la masculinidad hegemónica. Y la operación es muy sencilla. Dios es varón, transmite su voluntad a varones, ellos son los que mejor le representan y la propia doctrina moral y organización de las religiones tiene que ser patriarcal, androcéntrica, machista y sexista. La tercera característica del fundamentalismo es la justificación de la violencia contra las personas no creyentes, contra las personas creyentes de otras religiones e incluso, como en el caso de la Inquisición y de la pena de muerte muy pronto en el cristianismo, contra aquellas personas creyentes de la misma religión que son considerados heterodoxos o herejes, ¿no? Y claro, ¿cómo se justifica la violencia? Pues se afirma que se ejerce en nombre de Dios. La cuarta característica de los fundamentalismos religiosos a los que me estoy refiriendo es la condena de la modernidad y del pluralismo inherente a ella, es decir, la defensa del pensamiento único, de una ideología uniforme y, por tanto, contraria a todo tipo de pluriversidad, bien sea la pluriversidad política, religiosa, cultural, étnica, etcétera, etcétera. Una nueva característica, creo que sería la quinta, es la absolutización de la tradición. Es decir, la tradición, que es todo un legado que hemos recibido del pasado y que hemos de mejorar y reinterpretar a la luz de los nuevos signos de los tiempos y a la luz de los nuevos climas culturales, pues la tradición se va a considerar como la norma de vida, ni innovetur ni sic traditum est. Y de esa manera, ¿en qué va a desembocar esa absolutización de la tradición? En tradicionalismo. Por lo mismo, otra característica es la absolutización de la doctrina. Si un texto sagrado, considerado revelado y por tanto palabra de Dios y siempre dice verdad, hace una determinada afirmación
doctrinal, esa afirmación se convierte en el pensamiento único y desemboca en dogmatismo. Igualmente, tratándose de absolutizaciones, se produciría la absolutización de las mediaciones religiosas institucionales y, peor todavía, la absolutización de las autoridades y de los dirigentes religiosos. Y finalmente, yo creo que hay otra característica que identifica perfectamente el fenómeno de los fundamentalismos y a quienes lo siguen, que son la lectura y la interpretación religiosa, generalmente apocalíptica en el sentido de negativa y pesimista, de la realidad. Claro, fíjense entonces cómo no se puede nunca identificar la creencia religiosa con el fundamentalismo, ni siquiera en las religiones monoteístas, ¿no? Porque, claro, el monoteísmo de las tres religiones del libro, judaísmo, cristianismo e islam, no es un fundamentalismo filosófico, no es un fundamentalismo metafísico, sino que es no es el cristianismo, el judaísmo y el islam tienen un monoteísmo que es monoteísmo ético, no es monoteísmo el que se fundamenta y se argumenta en razones filosóficas. Hoy están ya superadas, a mi modo de ver, por las distintas tendencias filosóficas y teológicas, las 5 grandes pruebas de la existencia de Dios. Por tanto, el monoteísmo de estas 3 religiones, que llamamos así, es un monoteísmo ético cuya traducción es conocer a Dios, es practicar la verdad. Pero claro, el fundamentalismo ha sufrido un proceso de traslación, de migración, y trasciende la propia esfera religiosa y se va a aplicar también a otros campos, ¿no? Por ejemplo, pues se habla del fundamentalismo político, que es la religión del imperio, del fundamentalismo económico, que es la religión del mercado, que no tiene más que un solo y único Dios, que es el mercado. El fundamentalismo cultural, que considera que hay una cultura superior que predomina sobre el resto y a ella tienen que adaptarse el resto de las culturas. ¿Por qué? Porque se cree que es una cultura más desarrollada, sería en nuestro caso la cultura occidental. Y en función de ese fundamentalismo cultural, pues se han justificado a lo largo de la historia las rupturas y los choques de civilizaciones para eliminar otras culturas que se consideraban ancestrales y imponer por la fuerza, incluso por la violencia, la cultura hegemónica, ¿no? Y lo mismo cabe hablar también del fundamentalismo patriarcal, que es aquel que considera que el varón es el referente de lo humano y el modelo de valores. Por muy negativos y por muy violentos que sean los varones, sus comportamientos se consideran la referencia para el resto de los seres humanos. Incluso se puede hablar de un fundamentalismo étnico, ¿no? Que considera que determinadas etnias son inferiores sin ningún tipo de fundamento científico ni biológico, sino solamente por esa imagen en el ideario colectivo y con esa presunción, ¿no? El fundamentalismo étnico considera que pues, desemboca en el supremacismo blanco, por ejemplo, ¿no?
Incluso me atrevería a decir que hay también un fundamentalismo científico. ¿Y cuándo se produce el fundamentalismo científico? Pues cuando el método de las ciencias naturales, por ejemplo, se quiere imponer como el único método de verdad al resto de las ciencias, ¿no? El fundamentalismo científico considera que el mapa de la verdad lo tiene solo la ciencia y en concreto pues las ciencias de la naturaleza. Incluso, diría más, se puede hablar y de hecho sucede y se pone en práctica el fundamentalismo antropológico, es decir, el que considera que el centro de la realidad y del cosmos es el ser humano al que están sometidas el resto de las realidades, ¿no? Y uno de los argumentos más sólidos para justificar el fundamentalismo antropológico o antropocéntrico, pues es el texto mal interpretado del Génesis, cuando Dios crea al ser humano y le dice, creced y multiplicaos y dominad la tierra. Un texto que yo creo que ha fundamentado el antropocentrismo religioso y que ha sido severamente criticado por el Papa Francisco en su encíclica extraordinaria Laudato Si. Y lo mismo que decía de los fundamentalismos religiosos, que cuentan con una identificación muy fácil, también se puede hablar de un fundamentalismo de carácter político, económico, cultural, étnico, antropológico, científico e incluso democrático, por una serie de características que todos tienen en común. La primera, la absolutización de lo relativo. Es decir, que realidades relativas como el dinero, la patria, otra serie de fenómenos de la humanidad que son relativos y están al servicio del ser humano, se los absolutiza, ¿no? ¿Y en qué desemboca esa característica de absolutización de lo relativo? Pues en la idolatría, en reconocer carácter sagrado a determinados fenómenos que se convierten en algo que debe ser adorado. La segunda característica de estos fundamentalismos es la universalización de lo local, es decir, algo que es local y que pertenece a una determinada cultura, una cultura que ha surgido en un determinado momento histórico, en un determinado contexto y en un determinado lugar, pues se considera que es la cultura verdadera, la única válida, la más desarrollada y por tanto se universaliza, ¿no? Claro, ¿en qué desemboca esta idea de la universalización de lo local? Pues en el imperialismo, que ha sido una de las características de la relación entre los pueblos a lo largo de la historia de la humanidad. La tercera característica de estos fundamentalismos es la generalización de lo particular, es decir, algo que es particular, algo que es individual, algo que pertenece a un ámbito puramente local, pues se convierte en un fenómeno general. ¿Y eso en qué desemboca? Pues en la pseudociencia. Igualmente, podríamos decir que lo que caracteriza a estos fundamentalismos es la elevación de lo opinable a verdad absoluta. Es decir, que la verdad a la verdad se llega pues a través de conjeturas y constelaciones, que diría, según el título, Karl Popper, ¿no? Y que por tanto, pues es la verdad
se logra a través de ensayo y error. Pues no. En este caso, el fundamentalismo considera que algo que es opinable se convierte en verdad absoluta. ¿Y en qué desemboca? En el dogmatismo que se da en todos los campos. Lo mismo cabe decir de la complejidad de la realidad. La realidad no es una tabla rasa, la realidad es algo complejo. Y ahí está Edgar Morin, este gran pensador que vive todavía y tiene 102 años, que es el que creó la teoría de la complejidad. Pues bien, lo complejo se simplifica y hay un género literario que es claramente ejemplo de la simplificación de lo complejo, que es el catecismo. Respuestas simples a, a preguntas enormemente complejas. Característica igualmente de los fundamentalismos no religiosos es la eternización de lo temporal. Todo lo histórico es temporal y está sometido a evolución, a cambios y a procesos, ¿no? Y muy especialmente también el tema de las religiones o los textos y las verdades religiosas, ¿no? ¿En qué desemboca esta eternización de lo temporal? Pues en teología perenne. Lo mismo cabe decir de la multiplicidad de la realidad. A mí me gusta hablar de que la realidad es pluriversal y tiene numerosos matices, numerosos colores. Pues, ¿en qué consiste el fundamentalismo? En reducir lo múltiple a lo uno, ¿no? ¿Y en qué desemboca esta reducción? Pues en pensamiento único, en verdad única. Y finalmente, por no cansarles demasiado con estas caracterizaciones, tengo otras muchas más y en el texto lo pueden encontrar, la sacralización de lo profano. Es decir, toda la realidad es profana y no necesita el bautismo de las religiones, no necesita ir a las aguas del Jordán para contener valor, tener legitimación o legitimidad. Lo profano tiene valor en sí mismo y tiene su propia identidad. Pues se llega al fundamentalismo cuando lo profano se sacraliza y desemboca en confesionalización. Creo que de esta manera les he descrito de forma, me parece, pedagógica de cuáles serían las características del fenómeno de los fundamentalismos, que ustedes luego, en el debate, si quieren, lo pueden aplicar a fenómenos y situaciones actuales. Pero otra idea que me interesa destacar en relación con los fundamentalismos es que todos ellos desembocan en violencia o al menos la legitima, ¿no? Por ejemplo, el fundamentalismo religioso recurre a la violencia ejercida en nombre de Dios y con frecuencia desemboca en guerras de religiones. Todavía hoy existen estas guerras de religión. El fundamentalismo político del imperio lleva a cabo intervenciones militares contra los pueblos y los estados que se niegan a someterse a sus órdenes y, lo más grave, de cuyas riquezas se apropian. ¿También el fundamentalismo económico desemboca en violencia? Claro que sí. Ejerce además una violencia muchas veces invisible, pero es la más grave y la violencia primera, la violencia originaria, que diría Ignacio Ellacuría, ¿no? Que es la violencia estructural. Todo el sistema es violento, sistema fundamentalmente económico, y genera sacrificios
tanto de la naturaleza como de los seres humanos. Y ese fundamentalismo económico lo que hace es imponer, por ejemplo, en el ámbito económico, reglas comerciales que conducen a la extorsión económica. Lo mismo cabe decir del fundamentalismo cultural, ¿no? Absolutiza la cultura hegemónica y la impone incluso por la violencia. ¿Y en qué desemboca? En colonialismo, en culturicidio, no sé si es una palabra que existe, pero a mí me parece que es muy oportuna en este momento, o también en el ámbito intelectual en injusticia cognitiva. Se impone la cultura que se considera superior a través incluso de la violencia, y tenemos el caso pues de las múltiples colonizaciones, la de España en concreto, de Amerindia, de la antigua Abya Yala. El fundamentalismo patriarcal, ¿qué vamos a decir de la actitud violenta de este fundamentalismo, no? ¿Por qué? Porque tiene su base en la naturalización de la inferioridad de las mujeres, y a partir de esta base legitima su sumisión e incluso recurre a la violencia de género como instrumento estructural y sistemático y como manifestación extrema de odio hacia las mujeres. Fíjense que este para mí en este momento es el más mortífero de todos los fundamentalismos, porque se aplica al 51% de la población mundial, que son las mujeres, ¿no? ¿Y por qué? Y desemboca en feminicidios. ¿Y por qué se mata a las mujeres? ¿Por ser solo mujeres? No, por odio precisamente a la vida de las mujeres. El fundamentalismo científico, por ejemplo, niega los conocimientos y saberes que no se atienen a la metodología de las llamadas ciencias naturales, ¿no? Y tampoco al canon de la epistemología occidental. ¿Y en qué desemboca? En una palabra muy certera que yo creo que no existe en el diccionario castellano y que ha creado el gran científico social portugués Boaventura de Sousa Santos. Es decir, el fundamentalismo científico desemboca en epistemicidios, es decir, en la muerte, desprecio y destrucción de aquellas culturas, de aquellos saberes y conocimientos que no se atienen al modelo científico occidental. Fíjense que incluso podríamos hablar de un fundamentalismo democrático, ¿no? ¿En qué consiste? Pues en absolutizar e imponer un determinado modelo de democracia. Y claro, para imponerlo tiene que recubrirse de una serie de características y de certezas que le hagan ver que es superior al resto, ¿no? ¿Y cuáles son esas certezas? Pues son aquellas en las que se fundamenta el neoliberalismo, ¿no? Son el mercado, la globalización neoliberal y la competitividad. Y finalmente, hay que hablar también de un fundamentalismo antropocéntrico, ¿eh? Que desemboca igualmente en violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque coloca al ser humano en el centro del cosmos, se considera dueño y señor de la naturaleza a la que niega sus derechos y su dignidad, la depreda en su propio beneficio y le provoca sufrimiento. Se va a establecer una relación del estilo de la época feudal entre amo y esclavo, entre sujeto, el ser humano, y objeto, la naturaleza. Entonces el sujeto se considera dueño del objeto, lo utiliza para su propio interés y si
no le interesa, lo depreda y lo destruye, cuando realmente la relación que yo creo que tiene que existir es la relación de sujeto a sujeto. ¿Por qué? Porque los seres humanos no es que somos parte solo de la naturaleza, sino que somos naturaleza, ¿no? Y conformamos pues esa comunidad ecohumana. Y precisamente el antropocentrismo es el que destruye la comunidad ecohumana. Pero claro, dicho esto, también creo que hay que afirmar que lo más preocupante de los fenómenos fundamentalistas es que se encuentran instalados en la cúpula de las distintas instituciones políticas, económicas, culturales, empresariales, educativas, militares, incluso religiosas. Y finalmente, me gustaría referirme a un fundamentalismo que es el que ahora está, a mi modo de ver, más extendido y que yo he definido con una palabra que es creación mía, no sé con qué acierto o desacierto, que es el fundamentalismo cristo neofascista. Es una palabra que yo creé de una manera espontánea el año 2019, estando en Brasil, impartiendo un curso sobre teologías del sur, el giro descolonizador, en una universidad pontificia católica de Curitiba, que es la capital del estado de Paraná. Un alumno interviene, pide la palabra y me dice, profesor, ¿puedo hablar? Claro, por supuesto, tiene usted la misma libertad de expresión que yo tengo la libertad de cátedra como profesor en este caso. Y entonces él hace la siguiente afirmación. En la Iglesia nos prohíben hablar de política y Bolsonaro, que ya estaba gobernando entonces, está todo el día hablando de teología. Y yo me di cuenta enseguida por dónde iba, pero me hice, como decimos vulgarmente, el sueco. Dije, pero Bolsonaro es teólogo, ha estudiado en alguna institución religiosa, en alguna facultad de ciencias de las religiones. Y me contesta, no, pero se pasa el día hablando de Dios, citando la Biblia y pidiendo la bendición de los líderes religiosos de las mega iglesias. Entonces yo, de una manera normal, pero dándole la trascendencia que quería darle, dije, pues si a ustedes les parece bien, podemos definir a Bolsonaro como el teólogo y el gran predicador del Cristo neofascismo. La respuesta de la clase fue un aplauso prolongado, atronador y entusiasta. Y a partir de ahí interpreté que era una expresión correcta la del Cristo neofascismo. Para definir qué, pues una de las más perversas formas de fundamentalismo, ¿no? Que es la alianza entre la extrema derecha política, social y cultural y los movimientos religiosos fundamentalistas dentro de las iglesias evangélicas y de los movimientos integristas dentro de la Iglesia católica. ¿Y por qué creo yo que el Cristo neofascismo es uno de los fundamentalismos más perversos? Porque cuentan con el apoyo, tristemente, de numerosos dirigentes religiosos, cuentan con la legitimación del neoliberalismo y con los poderes antidemocráticos. Y claro, con estas alianzas entre poderes antidemocráticos, poder judicial, muchas veces el poder económico y
el poder político, pues claro, el proceso, el nivel destructivo es extraordinario, ¿no? Y por eso, pues en esa alianza van a generar una dialéctica que es la más contraria al cristianismo, ¿no? Que es la dialéctica amigo-enemigo, ¿no? Y de esa manera, pues llegarán al negacionismo del cambio climático, a la negación del feminismo, a la acusación de las mujeres feministas como feminazis, a la oposición a los grupos y a las personas LGTBIQ, etcétera, etcétera. Y claro, hay que tener en cuenta que es mucho más peligroso y destructivo este modelo de fundamentalismo por una razón, y es porque existe una internacional. Yo me he permitido hacer un análisis de este fenómeno en el libro La Internacional del Odio, cómo se construye y cómo se construye y cómo se deconstruye. Y lo saben perfectamente, que existen encuentros, reuniones y alianzas a nivel internacional de estos partidos políticos de la extrema derecha y de las organizaciones religiosas fundamentalistas e integristas. Y una de las figuras que más está interviniendo en la alianza entre estos diferentes colectivos es el que fuera asesor de Trump en los primeros meses de su presidencia, que se llama Steve Bannon. Una vez que cesa como asesor, hace un recorrido por todo el mundo y coaliga y reúne y agrupa a todos estos movimientos y a todas estas organizaciones para crear un nuevo orden social supremacista de carácter blanco, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, yo creo que el fenómeno del fundamentalismo es hoy uno de los más graves peligros contra los valores religiosos originarios y uno de los mayores atentados contra la democracia. ¿Por qué? Porque se produce una alianza entre los diferentes sistemas de dominación, el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, los imperialismos, el supremacismo, la aporofobia, el racismo, la xenofobia, y eso sucede a todos los niveles. Pero claro, ¿cuál es el problema? La inercia y el cruzarnos de brazos generalmente de la mayoría de la ciudadanía diciendo, pero ¿cómo vamos a ir en contra de los fundamentalismos si han sido la ley de la historia? Que así se ha construido la historia de la humanidad y la historia de la naturaleza. La destrucción de unos imperios por otros y la conquista de unos territorios apropiándose de ellos y retirándole la propiedad a los verdaderos poseedores. Y claro, y para mí este es el problema más grave, ¿no? Considerar que estos fenómenos son la ley de la historia. Y precisamente en la segunda parte de esta exposición, que es lo que llamo transición, es mostrar todo lo contrario. Es decir, que yo he llegado a unas conclusiones que en mi caso se convierten en convicciones, que podemos discutir lógicamente, ¿no? Que el choque de civilizaciones no es la ley de la historia, que las guerras de religiones no son una constante en la vida de los pueblos, que los fundamentalismos no pertenecen a la esencia de las religiones, ni siquiera de las religiones monoteístas, porque como les dije anteriormente, el monoteísmo de estas religiones es un monoteísmo ético, que consiste en
la defensa del huérfano, de la viuda, de la persona extranjera, el descanso de la tierra y la opción por las personas empobrecidas, ¿no? Y lo mismo cabe decir de los enfrentamientos entre las diferentes etnias, ¿no? Cuando se dice, pero ¿qué vamos a esperar de esas etnias africanas o de esas etnias latinoamericanas, sino el conflicto y la destrucción? No es verdad, sino que este conflicto entre etnias no está en su naturaleza, como tampoco las diferencias culturales tienen que desembocar en conflictos de culturas hegemónicas o las diferentes disciplinas que existen en el campo de los saberes, ¿no? No tienen por qué enfrentarse para defender con verdadero celo la peculiaridad de su campo de estudio, no, todo lo contrario. Ahora mismo se da la interdisciplinaridad en todos los campos. Recuerdo cuando yo de joven empecé estudiando teología y leí los textos de los hermanos Boff, recuerdo que leí un texto que me llamó la atención y decía, el teólogo que solo sabe teología no puede hacer buena teología. Y eso me lo apliqué yo a mí mismo para, al tiempo, después de estudiar teología, estudiar ciencias sociales y estudiar filosofía, ¿no? Y lo mismo cabe decir de que los pueblos no tienen por qué resolver sus problemas de manera conflictiva y violenta, sino a través del diálogo y de la reconciliación. Lo mismo cabe decir de las identidades. Uno de los motivos de los conflictos mayores en la historia de la humanidad ha sido la afirmación de las identidades singularistas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que las identidades no se construyen imponiéndose a otras identidades y destruyéndose unas a otras, sino a través de la interidentidad. Yo generalmente cuando explicaba, ya soy emérito en la Universidad Carlos III de Madrid, el Islam, yo les decía, el Islam es nuestra alter identidad. Y eh, algunos jóvenes, unas jóvenes, pues me decían, no, la verdadera identidad de España es el cristianismo. Yo les digo, claro, en este momento, claro que es el cristianismo, pero ¿por qué? Porque se eliminó al mundo musulmán, se eliminó al mundo judío en 1492 y a lo largo de la modernidad se persiguió a los protestantes y a los ilustrados que estaban siguiendo la tradición cultural de Europa, ¿no? Y finalmente, yo creo que la sumisión de las mujeres bajo el imperio del patriarcado no constituye el principio de organización de la sociedad, ni el modelo de las relaciones humanas. Entonces, ¿cuál es mi idea sobre los fundamentalismos en estas líneas que acabo de indicarles en esta transición? Pues que yo creo que los choques de civilizaciones, los fundamentalismos, los enfrentamientos étnicos, los conflictos identitarios y el patriarcado son construcciones ideológicas de los poderes políticos, económicos, culturales, militares y religiosos que establecen alianzas entre sí para mantener su poder sobre el mundo y sobre la conciencia de la ciudadanía. Y esas construcciones ideológicas lo que hacen es manipular las culturas a las que se pone al servicio de los proyectos
imperialistas opresores, a la propia divinidad a la que se invoca como aliada de cada una de esas culturas, a las religiones consideradas expresa o tácitamente como sanción moral de sus comportamientos, incluso violentos. Y por eso, a mí me parece que las religiones y las culturas no pueden caer en las trampas que le tienden los poderes hegemónicos. No pueden seguir siendo fuentes de conflicto entre sí, ni seguir legitimando los choques de intereses espurios de las grandes potencias. Por eso, la alternativa es la que yo propongo como la última parte, es la del el diálogo político, intercultural, interreligioso, intrarreligioso e interdisciplinar. Y junto al diálogo intercultural, el trabajo por la paz. De forma que diálogo intercultural y trabajo por la paz, por utilizar la expresión certera kantiana, tienen que convertirse en el imperativo categórico de las diferentes tradiciones. Para mí, y espero que para buena parte o todas y todos ustedes, el diálogo tiene que ser entendido primero como un modo de ser, como un estilo de vida, como un talante, y si quieren jugar con otra palabra parecida, como un talento. El diálogo es el talento de los ciudadanos que quieren convivir armónica y pacíficamente, ¿no? El diálogo también como un método en la búsqueda de la verdad y en el trabajo científico, ¿no? Como un camino para la resolución de los conflictos, ¿no? Como una forma de comunicación entre los seres humanos. Y, sobre todo, y esto creo que hay que tenerlo muy en cuenta en este momento de destrucción de la naturaleza por mor del extractivismo, también tiene que ser como un diálogo, como actitud respetuosa en nuestra relación con la naturaleza. Lo contrario del diálogo, que es el monólogo solipsista, egocéntrico, egolátrico. ¿Y a qué nos lleva? Pues a encerrarnos en nosotros mismos y a prescindir de todo aquello que nos rodea. Por eso, creo que hay una serie de razones antropológicas, filosóficas, políticas, culturales, religiosas y dentro de mi campo teológicas que justifican el elogio o yo diría la apología del diálogo. Y me gustaría resumir, si me diere tiempo todavía, no recuerdo el tiempo que estoy dedicando, pero tampoco quiero hurtar el tiempo a otros conferenciantes o panelistas o al diálogo, pero sí me gustaría dar 3 o 4 razones que justifican la necesidad del diálogo interreligioso e intercultural. La primera, el diálogo forma parte de la estructura del ser humano. Este, más que un lobo para sus semejantes, como pensara Hobbes, es un ser social y la sociabilidad implica espacios de comunicación, escenarios de encuentro y lugares de diálogo. Por lo mismo, y a la contra, la incomunicación, el desencuentro y el monólogo constituyen la más crasa negación y es el mayor enemigo de la sociabilidad y convierten al ser humano en un lobo estepario, peor aún, en destructor de sí mismo. La existencia misma del ser humano no se entiende sin referencia al otro,
a la otra, a los otros, a las otras con quienes comunicarnos, ¿no? Lo expresaba muy certeramente y lo recuerdo, le escuché a Desmond Tutu cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz el año 1984 por luchar contra el apartheid de Sudáfrica. Le escuché la siguiente afirmación: yo solo soy si tú también eres. Es decir, que tú eres parte de mi identidad y yo soy parte de la tuya. Y por tanto, para no destruirnos, tenemos que establecer el diálogo, ¿no? Y ese diálogo tiene que traducir en unas nuevas relaciones entre los seres humanos, que es la relación de proximidad. Es decir, yo no soy yo sin tú, no hay un nosotros sin vosotros, y de ahí la intersubjetividad que debe existir en la relación entre los seres humanos. La segunda característica o la segunda razón por la que yo considero que hay que hacer apología del diálogo es que forma parte de la estructura del conocimiento y de la racionalidad. Seguro que recordarán la figura de Habermas, este gran filósofo luminaria de los últimos 60 o 70 años del pensamiento filosófico europeo y mundial, y yo creo que también luminaria para el futuro. Recordarán aquel libro de teoría de la acción comunicativa. ¿En qué consiste la acción comunicativa? Pues en que la razón es dialógica, no es autista, que la razón es intersubjetiva, no puramente subjetiva, ¿no? De forma que el autismo, desde el punto de vista racional, cognoscitivo, pues constituye una de las mayores patologías de la epistemología, ¿no? Hoy nadie, por muy sabio que sea, por muy lumbrera de la humanidad, puede afirmar que tiene la verdad en exclusiva y en su totalidad. Menos aún, remedando al Rey Sol, la razón soy yo. Todo lo contrario, yo creo que es mejor seguir la consigna de nuestro poeta Antonio Machado, ¿no? Que se adelantó en el diálogo intercultural e interreligioso, pues siglo y medio, ¿no? Cuando dijo, tu verdad no, guárdatela, la verdad y vamos a buscarla juntos, ¿no? Sin ningún descubrimiento, es obra de una figura deslumbrante, sino los descubrimientos a todos los niveles son el resultado de un proceso histórico y son el resultado también de un diálogo entre racionalidades. Luego, la tercera característica por la que yo creo que hay que abogar por el diálogo es que se trata de una de las claves fundamentales de la hermenéutica, de la interpretación. Decía Nietzsche, por quien siento un profundo respeto, aunque disiento de algunos planteamientos suyos, como por ejemplo sobre la compasión. Decía Nietzsche, y creo que llevaba razón, no existen los hechos, solo existe la interpretación. Pues bien, la interpretación es la puerta que nos introduce en la comprensión de los acontecimientos y de los textos de otras tradiciones culturales y religiosos, o sencillamente de los acontecimientos y textos del pasado diferentes de nuestra tradición, ¿no? ¿Qué otra cosa, queridas amigas y amigos, es la hermenéutica o la interpretación, sino el diálogo del lector y de la lectora de hoy con esos textos y esos acontecimientos en busca de significado y de sentido? El diálogo hermenéutico es el que nos va a permitir
superar esa distancia a veces abismal de todo tipo que existe entre los acontecimientos y los hechos del pasado y la realidad que estamos viviendo en el presente, ¿no? Distancia cronológica, cultural, antropológica, entre los autores y protagonistas de ayer y los lectores de hoy. Sin este diálogo hermenéutico, los textos y acontecimientos del pasado pues no pasarían de ser restos antropológicos u objetos de curiosidad sin significación alguna. Y finalmente, yo creo que el diálogo es la alternativa al fundamentalismo y al integrismo en los campos que he desarrollado al principio. El diálogo interreligioso e intercultural es el antídoto frente a las ideologías del choque, al enfrentamiento entre culturas y religiones y frente a toda amenaza totalitaria. La fuerza del diálogo se impone sobre cualquier otro mecanismo de poder, incluido el militar, al que se recurre con frecuencia para imponer modelos políticos y condiciones absolutas que dificultan o imposibilitan la convivencia. Pero no quiero dejar, que si estoy abusando del tiempo, no quiero dejar otra de las razones más poderosas para defender el diálogo, y es la historia de las religiones y la historia de la cultura. Estas dos historias de las religiones y de las culturas que se han desarrollado armónicamente, otras veces también en conflicto, lo que demuestran es la riqueza simbólica de la humanidad y la pluralidad de manifestaciones de lo sagrado, de lo divino, del misterio en la historia. Claro, ¿cuál es nuestro problema aquí en España en concreto en relación con el diálogo entre religiones y culturas? Pues que ni siquiera hoy, creo, existe una asignatura en los diferentes grados de la educación preescolar, primaria, secundaria y bachillerato que se llame Historia de la cultura, de las culturas, historia de las religiones, ¿no? Precisamente por eso, que ya desde hace muchos años, recuerdo el año 1983, propusimos cuando triunfó el Partido Socialista Obrero Español, propusimos un grupo de teólogos, de intelectuales, propusimos como alternativa a la enseñanza confesional de la religión, en este caso solo la católica, después la evangélica, la musulmana y la judía, propusimos como alternativa la cultura, el diálogo de culturas y de religión, ¿no? El estudio de la historia de las religiones. Precisamente por esa carencia es por la que yo creo que ahora mismo nos sorprende todavía que hablemos de diálogo interreligioso, intercultural e interétnico como alternativa a los fundamentalismos. Y concluyo. Y voy a concluir con un texto que no es mío, que posiblemente puede evitarles seguir la conferencia anterior, aunque espero que haya sido mínimamente clarificadora sobre el tema que me propuso Pepe Ferrer. Es un texto de Ibn Arabi, el filósofo, el teólogo, el sufí más importante, uno de los más importantes del Islam. Ibn Arabi, que nació en Murcia en 1165, falleció en Siria el año 1240 y tiene dedicada
una mezquita, una figura que practicó en su propia persona, en sus propios discursos, el diálogo interreligioso e intercultural, que 9 siglos después sigue siendo el referente para este diálogo. Y termino con un texto suyo que me parece que no puede ser más actual para este tema de mi conferencia. Hubo un tiempo en que yo rechazaba a mi hermano si su religión no era como la mía. Ahora mi corazón se ha convertido en receptáculo de todas las formas religiosas. Es pradera de gacelas y claustro de monjes, templo de ídolos y caaba de peregrinos, tablas de la ley y pliegos del Corán. Porque profeso la religión del amor, voy a donde quiera que vaya su cabalgadura, porque el amor es mi credo y mi fe. Muchas gracias por atenderme, por escucharme y, si fuera posible, estaría abierto a todo tipo de diálogo para escuchar sus intervenciones, que ciertamente me resultarán enriquecedoras y contribuirán a fomentar esta comunicación entre todas y todos ustedes. Muchas gracias.